¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un placer nuevamente estar acompañándolos o que ustedes me acompañen, depende de la perspectiva con que lo veamos. Lo importante es estar juntos por este medio, mientras aún podamos hay que aprovecharlo. Esta vez les traigo una sorpresa porque inicialmente había anunciado que el tema de el pacto eterno, ¿sí? La serie que se llama El mensaje del tercer ángel, el pacto eterno, iba a tener solamente dos temas titulados Los dos pactos, o sea, la parte uno y la parte 2. Pero el Señor puso en mi mente que había algunos ejemplos bíblicos que no podía dejar afuera, entonces hemos agregado un tema más a la serie. En vez de ser 8, van a ser 9, y este es el tema que sería una especie de bonus track, sería Los dos pactos parte 3, y es el que vamos a estar compartiendo hoy en día. Si dije lo contrario en el video pasado, no me hagan caso. Si estaban esperando el tema de la ley añadida y la ley abolida, les pido que me tengan paciencia, ya que pasará al próximo capítulo, que será el tema 6. Para no hacer perderles más el tiempo, vamos a la intro del ministerio y nos metemos de lleno en este tema tan apasionante. Bueno, ahora sí estamos, como pueden ver acá en pantalla, dice tema 5, los dos pactos parte 3. Lo que quise agregar en este tema son ejemplos bíblicos. Recuerden que veníamos hablando sobre el tema de los dos pactos y habíamos concluido, tanto con la Biblia como los escritos de Ellen White, que los dos pactos no son dos dispensaciones de tiempo. No es que Dios salvaba de una forma en el Antiguo Testamento y que salva de otra forma en el Nuevo Testamento, sino que son dos experiencias del corazón en el cual podemos estar nosotros un día en el Viejo Pacto, otro día en el Nuevo Pacto. Y quiero demostrarles esto mismo con ejemplos bíblicos. Vamos a ver historias bíblicas, vamos a ver dos historias bíblicas donde sucede que los personajes pueden estar, ya sea dos personajes diferentes, pero en el mismo momento histórico, en el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto, o un mismo personaje puede estar en el Nuevo Pacto, caer al Viejo Pacto y volver al Nuevo Pacto. Esto nos va a terminar de demostrar que son dos experiencias en las cuales podemos elegir estar cada uno de nosotros. Obviamente siempre es mejor elegir estar en el pacto eterno, que es donde Dios cumple sus promesas en nosotros. Avancemos entonces. Acá, como pueden ver, vamos a recordar un poquito la historia de Abraham. En Génesis 12, versículo 1 dice: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Por qué puso este versículo? Porque quiero recalcar y recordar en qué consistía el pacto de Dios. Escuchar la voz de Dios, ¿sí? Si escuchan mi voz y prestan oído a mi voz, yo voy a hacer de ustedes una gran nación y un reino de sacerdotes, y voy a escribir mi ley en su mente y en sus corazones. Entonces acá vemos que Abraham oyó la voz de Dios y obedeció. Saltamos entonces al versículo 6 y dice: Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar que se le había aparecido. Al Señor, perdón, edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces acá vemos cómo Dios nuevamente vuelve a ratificar su pacto con Abraham.
¿sí? Vuelve a recalcarle que va a ser de él una gran nación y que a su descendencia iba a dar esta tierra de Canaán. Ahora vamos a ir al capítulo 15, ahí en Génesis. Dice que después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. O sea, ahora por tercera vez vemos que el Señor le vuelve a hablar a Abraham, ¿no es cierto? Y el versículo 5 nos dice que lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios, lo oyó y le creyó lo que le estaba diciendo. Para creerle tiene que escucharlo primero. Y él, el Señor, se lo reconoció por justicia. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Oyendo y creyendo las palabras de Dios. Así fue justificado Abraham. Acá tenemos un claro ejemplo entonces de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Génesis ahora capítulo 16, avanzamos un capítulo más. Vemos que Abraham había oído al Señor, le había creído, le fue contado por justicia, pero ahora vemos que Abraham va a retroceder un poquito en su experiencia para con Dios. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Cuál es el problema en esta situación? Que Abraham tenía que escuchar a Dios, no a su esposa. Y ahora Abraham parece que entró en el olvido o entró en la duda. Y es como si ambos, el matrimonio, hubiese dicho: bueno, Señor, nosotros te habíamos escuchado, nos habías prometido algo, pero quizá o te equivocaste en algo, o te olvidaste, o andás ocupado y no tenés tiempo, y nosotros ya estamos viejos. Entonces te vamos a ayudar, ¿sí? Vos nos hiciste una promesa, pero nosotros la vamos a cumplir por vos. Eso es lo que le dijo Abraham y también Sara al Señor, ¿no es cierto? No aparecen estas palabras literales, pero entiéndanme el juego, ¿no es cierto? Entonces sucedió que Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo de Agar que le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Vamos a avanzar unos capítulos en la historia, capítulo 21. Entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho. Recuerden, Dios cumpliendo su promesa. Dios le había prometido a Abraham que iba a hacer de él una gran nación y que él iba a cumplir su promesa. Él no necesita que nadie actúe por él. Y dice que Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Ahora entonces tenemos dos hijos de Abraham, uno nacido bajo el viejo pacto, bajo la propia promesa que el hombre le hace a Dios, o el hecho de querer hacer las cosas por su propia cuenta, queriendo ayudar a Dios. Y tenemos a Isaac, el hijo nacido por la fe en las promesas de Dios. Pero a ver, esta puede ser ahora mi propia conclusión. O sea, ustedes pueden decir: está bien, esas son tus palabras, pero yo no veo ahí que diga viejo pacto, que diga nuevo pacto. ¿Será que en la Biblia podamos llegar a tener alguna pista más con respecto a eso?
Antes de ir a este texto que les propongo, veamos el desenlace de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros no escuchamos a Dios y nos apresuramos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta? Dice, y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser el heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. ¿Qué es lo que vemos acá? Que no pueden convivir el viejo pacto con el nuevo pacto, no puede convivir la promesa de Dios con la promesa del hombre, no puede convivir la situación de que Dios esté obrando en nosotros y que al mismo tiempo nosotros queramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y la historia lo demuestra porque Abraham, con todo el dolor de su corazón, tuvo que echar a su propio hijo. También debemos decir a quien Dios cuidó y que de él también hizo una gran nación, que es prácticamente el mundo árabe, que desciende de Ismael, ¿no es cierto? Vaya si no cumplió también su promesa. Pero volvemos a lo que les dije anteriormente. ¿Será que la Biblia confirma esta suposición mía? Que hay un viejo pacto en Ismael, hay un nuevo pacto en Isaac, y que por eso no pueden convivir y los tuvo que echar. Acompáñenme entonces a Gálatas capítulo 4, donde el apóstol Pablo me va a dar la razón. No, en realidad yo aprendí de él los que les dije anteriormente, ¿no es cierto? Dice Gálatas 4, versículo 22 al 26, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. La carne sería las obras del hombre, ¿no es cierto? Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no nos permite escuchar a Dios y queremos hacer por nuestra propia cuenta, ¿no? Uno nació por la carne, otro por la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Bajemos un poquito a criollo esta alegoría. Las dos mujeres son dos pactos. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido, había hecho un pacto con Abraham, y esa promesa iba a ser cumplida en su esposa, en Sara. Pero ¿qué pasó? Sara también se apuró, Abraham se apuró, y ahora tuvo un hijo con su sierva. Este hijo es Ismael, el hijo según la carne, el hijo del apresuramiento, del error, de no escuchar la voz de Dios. Entonces, Agar, ¿sí?, junto con su hijo Ismael, son el monte Sinaí en Arabia. ¿Sí? Es la tierra, es la carne. Todo lo que nace del viejo pacto, que quiere cumplir la ley de Dios por su propia cuenta, es simplemente un esclavo. Porque en el momento que no puede cumplirle, recuerden los versículos de Deuteronomio, por ejemplo 27, 26, que dice, maldito aquel que no guarde las palabras de esta ley para cumplirla. Entonces, por eso está en esclavitud. Y es el símbolo de Agar e Ismael. Ahora, Sara era su mujer libre, en ella fue cumplida la promesa, nace Isaac, y simboliza la nueva Jerusalén. Y esta es nuestra madre. ¿Qué significa? Que este debe ser el pacto que nosotros aceptamos de parte de Dios. Dejemos que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Escuchemos su voz, ¿sí? Ya que Abraham también en un principio había oído su voz, le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Escuchemos a Dios, creámosle para ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que quiera hacer las cosas por su propia cuenta porque cree que las puede hacer mejor que Dios mismo, están en la parte de alegoría donde es simbolizada Agar y a Ismael, cuando las cosas son hechas por nosotros y salen totalmente mal y generan dolor. Ahora pasamos a otra historia. Vieron que no les había mentido, ¿sí? Que esa suposición, o lo que parecía mi suposición, en realidad estaba en la Biblia. Ahora que ya tenemos el principio, vamos a buscar este mismo principio en otra historia, y es la historia de Caín y Abel. Y acá se me ocurrió extraer la historia del libro Patriarcas y Profetas, ¿no es cierto? Hicimos un ejemplo con la Biblia, ahora otro con los testimonios. O sea, la historia en los testimonios no es más que contar la misma historia que está en la Biblia, solo que agregando tal vez algún detalle, ¿no? Dice así, Patriarcas y Profetas, la versión 54, página 58, dice: estos dos hermanos, Caín y Abel, fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer, obedecer, que las palabras de Dios, oír a Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, fe en Cristo, en el Salvador, a quien las ofrendas, representaban. Al mismo tiempo, reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón, y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Oír las palabras, creer, obedecer, creer en el Hijo de Dios para que Él obre en nosotros. Fíjense cómo acá está perfectamente expresado el principio del nuevo pacto o del pacto eterno. Por la fe, ¿sí? O sea, por el nuevo pacto, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Y acá está citado Hebreos 11:4. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Obtuvo testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque él contempló en el futuro el sacrificio de Cristo en la cruz. Fíjense que Abel fue justificado por la fe en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Nosotros somos justificados por fe en la cruz, en el sacrificio de Cristo. La única diferencia es que Abel miraba algo que aún no había pasado con fe, que él no había visto, pero que iba a pasar, y nosotros también vemos algo hacia atrás, que no vimos con nuestros ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe, porque creemos que sucedió. O sea, ni Abel ni nosotros lo vimos con nuestros ojos, pero Abel creyó por fe y nosotros creemos por fe. Se dan cuenta que el pacto eterno de Dios, el nuevo pacto, no cambia en absolutamente nada, desde Adán hasta el fin del mundo. En cambio, vamos a ver que Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario, o sea, no es el destino. Había uno que tenía que salvarse y uno no. No. No fue elegido un hermano para ser aceptado y otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia, Caín en cambio escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esa elección. Abel sabía que tenía que traer un cordero. Él escuchó la voz de Dios
y obedeció. Caín también sabía que tenía que traer un cordero, pero no oyó la voz de Dios y dijo, a Dios le va a agradar más mis frutas, mis verduras, mis hortalizas, todo lo que yo hago de la tierra, eso le va a agradar más. Fíjense cómo Caín intenta agradar a Dios por sus propias obras, así como Abraham y Sara intentaron agradar a Dios por sus propias obras. Y esto no es más que el antiguo pacto. El pacto que luego los israelitas también hicieron a Dios de forma ya más masiva, ¿no es cierto? Cuando el pueblo le dijo, no, no, que no nos hable Dios porque tenemos miedo, que nos hable Moisés, que nos diga todo lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Estos dos pactos son dos experiencias del corazón, como lo fueron en Adán, como lo fueron en Caín y en Abel, como lo fue en Abraham, como también lo fue en el pueblo de Israel, así como también lo es para nosotros, ¿sí? Olvidémonos de esa idea o de esa doctrina que habla de dos dispensaciones de tiempo. Dios no hace acepción de personas, Dios no salva a las personas de dos formas diferentes según el tiempo. El pacto de Dios siempre es el mismo. Dios no cambia, Él mantiene su palabra, mantiene su promesa. Y en este caso su promesa es para nosotros, ¿no? Su promesa para nosotros es la misma promesa que le hizo a Abraham. A tu descendencia daré la tierra, a ti y a tu descendencia. Si nosotros creyéramos que esa tierra era la Canaán terrenal, tendríamos que aceptar que Dios es mentiroso, porque Abraham no poseyó la Canaán terrenal junto con sus descendientes. Abraham murió, y muchos de sus descendientes también. Entonces, tenemos que entender de que esa Canaán, esa promesa de poseer la tierra, es la Canaán celestial, es la Jerusalén de arriba. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Los que tienen la misma fe que él tuvo. Jesús dijo, hijos de Abraham puedo sacar de abajo de las rocas. Hijo de Abraham no es por la sangre, no es por el ADN, es por la fe. Entonces, si nosotros oímos a Dios, escuchamos la voz de Dios, nos mantenemos en Él para que Él actúe en nosotros, para que Él nos ayude a obedecer su ley, vamos a vivir el momento en el que Dios cumpla su mayor promesa al ser humano, y junto con Abraham, el padre de la fe, junto también con Abel, junto también con Adán, con Noé, con Enoc, con Moisés, vamos a poseer la Canaán celestial. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y los espero en el próximo capítulo, ahora sí, sin amagues, que se titula La ley añadida y ley abolida, ¿sí? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con estos conceptos y cómo tiene que ver o por qué tiene que ver este tema con los dos pactos? Bendiciones para cada uno de ustedes.